¿Qué tal? Ya Pues llegó muy Karen. buenas tardes. Estamos en Coffee Break una vez más, en esta ocasión con un muy interesante tema y desde luego con la grata compañía de Alberto Aranda y Karen Rivera y nuestro invitado muy especial, un poeta de la lengua tlapaneca. Alberto, Karen, Uber, ¿cómo están? Bien, hola, bien, chicos. Hola Vic. Hola Beto. Hola Uber, bienvenido. ¿Cómo están? Pues un saludo a todos los que nos acompañan y no olviden compartir sus comentarios. Estamos en vivo desde la Ciudad de México y bueno, Uber desde Tlapa nos acompaña, Tlapa Guerrero. Pues entonces, pues iniciemos. Alberto, tú has tenido el acierto de invitar a Uber para que nos hable un poco de este que es nuestro tema, que es indígenas, origen y realidad. Ajá, sí, pues miren chicos, bueno, Uber es precisamente poeta, pero también se ha dedicado mucho a trabajar la cuestión social, incluso apoyar a los nuevos valores de la literatura. Uber estudió la licenciatura en letras y tiene también una maestría, y bueno, es poeta. Pero Uber, ¿por qué no mejor nos platicas de dónde es originaria lo que ahorita comentamos, la cultura Mepa o Mepa? Ya no me acuerdo cómo la pronunciábamos. Mepa. Bueno, bueno, primero, pues la cultura, la que hoy se autodenomina como Mepa, pues en la época prehispánica fue conocida de distintas maneras, ¿no? En México, esta cultura se le conocía como yopes y tlapanecos, ¿no? Y que tenían su asentamiento en lo que hoy es el estado de Guerrero y parte de Oaxaca, ¿no? Pero también esta cultura estuvo asentada emigró hacia Centroamérica, donde actualmente está asentada un pueblo de nombre Sutiaba, como de 500,000 habitantes que se reivindican descendientes de esta cultura Mepa, y ellos se llaman Sutiabas, pero se autodenominan Sindió, ¿no? Pero también esa cultura llegó hasta asentarse hasta en Costa Rica, ¿no? En un lugar que se llama como la Gran Nicoya, ahí fueron conocidos como sectebas, ¿no? Y estuvieron asentados también en El Salvador, ahí fueron conocidos como maribichicoas. Entonces, en Centroamérica esta cultura se le conoció como maribios, negradanos, cualasqueños, sutiabas, y actualmente los sutiabas se autodenominan como sindió, ¿no? Entonces, esta cultura que la Mepa, a la que yo pertenezco, y la que actualmente está asentada en la región de la montaña del estado de Guerrero, que es el único lugar donde todavía se habla el idioma, porque ya que en Nicaragua, desgraciadamente por toda esta colonización, el racismo, el desplazamiento de los idiomas, pues ahí perdieron el idioma, pero no han perdido la memoria ni el territorio por el cual ellos fundan su saber, ¿no? Entonces, en la montaña todavía hablamos nuestro idioma, hay más o menos aproximadamente entre 120,000, 130,000 hablantes. Estos datos varían dependiendo, pues ahora sí que del parámetro por el cual se hace el censo para decir quién es y quién no, quién se ascribe como indígena, ¿no? Bueno, ese es como más o menos, digamos, el panorama de esta cultura a la que yo pertenezco, a este idioma, ¿no? Víctor, es importante. No, adelante, Karen. No, es importante lo que es importante, Uber, lo que mencionas, porque hablas de este punto que es muy característico en tu poesía, es invitarnos a conocer la memoria de tu pueblo, la memoria de este pueblo que tiene una raíz muy profunda y que a pesar de que la lengua, el idioma se ha perdido, se mantiene viva esta tradición oral. Háblanos un poco sobre esta memoria que tú retomas en tu poesía y esta tradición oral que también con la que aprendiste a ver el mundo. Muy bien. Bueno, justo, bueno, esa parte, en la época prehispánica, los Mepa fueron conocidos como yopes, ¿no? Pero hay una característica que hace diferencia de los pueblos yopes, que son los rituales relacionados a la piel, ¿no? Por eso la palabra yope viene de yopegua, los que despegan la piel, ¿no? O xipegua, los que despegan la piel. Entonces, esos rituales de
de la piel, pues fueron como desplazados, ¿no? Pero actualmente en el idioma Mepa, la palabra piel rige todo el pensamiento, digamos, del pueblo. O sea, define su estar en esa montaña, ¿no? Eso significa que para nosotros todo lo que vive tiene piel, porque nuestra palabra para decir vivir, por ejemplo, decimos está, vivir, es el verbo vivir, el verbo estar, está. El verbo vivir y el verbo estar, su raíz es la piel, ¿no? Y a partir de estas palabras, todo se define de acuerdo a la piel, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ahorita a Beto, ¿no? Le digo, pusta chisca Beto. Diría en español, es lo que decíamos hace rato de la importancia de la traducción. Estoy diciendo, Beto es muy flojo, ¿no? Pero escribiste perfecto. Pero lo que estoy diciendo en Mepa, estoy diciendo, Beto tiene una piel floja, ¿no? No sé qué resultó peor. Pero las dos van muy bien, Beto. No sé con cuál. Es un ejemplo. Obviamente sabemos que él es él es un hombre muy trabajador, él es una piel muy trabajadora, pues, ¿no? Y nosotros, la palabra piel define identidad. Por ejemplo, ahorita esa persona es una piel muy enfermiza, ¿no? Es muy enfermizo, ¿no? Entonces, para decir la identidad de alguien, nosotros decimos que eso es piel, ¿no? Y eso es como lo que podemos encontrar en la palabra. Pero también existen las palabras como para nosotros, shtapatsi, que son como peñascos, ¿no? Que decimos piel de piedra, ¿no? O shtaja, que es como estas cooperativas de ayuda mutua, nosotros decimos piel de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces son palabras que para nosotros definen, digamos, el corazón, digamos, de nuestro pueblo, porque a partir de ahí hay un ritual que nosotros llamamos tamba, y aquí es donde voy, que fue como el primer, el título de mi primer libro de poesía, que lo llamé Tamba, piel de tierra, ¿no? Entonces, y creo que incluso Beto me hizo una entrevista de ese libro y justo lo subió como el poeta piel de tierra, ¿no? Algo así como que aparece en YouTube. Pero justo lo que quiero decir es que esta ceremonia de Shtamba se le hace a un niño cuando nace para saber quién es su hermano animal. Cuando se sabe quién es su hermano animal, se va a un lugar y ahí se le hace la ceremonia de Shtamba. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que uno nace, pero también nace otro que es tu hermano, pero que eres tú mismo. Pero ese otro no vive en donde sea. Ese otro tiene que vivir en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? En un territorio. Entonces, ese lugar, entonces tú eres tú, ser otro y ser territorio, ¿no? Digamos, sería un poco en términos académicos la ontología MEPA, ¿no? De la piel. Y entonces, esa ceremonia, al transformar el niño en la piel de la tierra, entonces nosotros asumimos como piel. Eso significa que nosotros somos responsables del lugar donde nosotros vivimos, porque la piel protege el cuerpo, ¿no? Y nosotros, para decir shtaya, ishe, es corteza de árbol, shtatzo, es cobija, shtilla, piel de agua, panal, ¿no? Lo que dije es corteza de árbol, panal, ropa, cobija. Todas esas palabras tienen una misma raíz, pero su función es cuidar lo que lo contiene, ¿no? Entonces, esta visión, digamos, de cuidado, lo va aprendiendo un niño a partir de la memoria oral y del lenguaje cotidiano. Y eso es lo que a veces ha sido desplazado, pues ya no nos enseña la importancia de ser piel de tierra, porque si nosotros asumimos ser piel de tierra, significa que tenemos una responsabilidad ética en el lugar de donde nosotros vivimos. Y eso tiene que ver con la historia del pueblo Mepa. ¿Por qué digo esto? Porque esta concepción de vida es lo que los ha llevado a resistir y a cuidar su territorio
a partir de su espiritualidad, de entender la piel, de que ellos son la piel de ese lugar. Por eso es que a los yopes, la época prehispánica, pues fueron perseguidos, hubo precio para sus cabezas, porque se mantuvieron como señoríos independientes, primero ante la incursión de la Triple Alianza del pueblo azteca, y después ante la colonización española, y tanto lo hicieron en México como lo hicieron en Nicaragua, ¿no? Entonces, pero esta espiritualidad habla, digamos, del fundamento de una resistencia que creo yo podemos como entender un poco también por qué la montaña de Guerrero es una montaña al cual resiste a pesar de muchas cosas, ¿no? Que son gente que está ahí, que se aferra a un lugar porque entienden esta espiritualidad de otra manera, ¿no? Entonces, si bien el título del libro Stamba hace referencia a este pensamiento, entonces para mí justo la poesía está enfocada a hacer memoria de todo esto. Es como si la poesía fuera la piel de la palabra, ¿no? Entonces es asumirnos como nosotros, como cuidar la palabra, porque al final de cuentas la palabra es la que en ella está, digamos, el pensamiento de miles y miles de años que nuestra cultura ha ido transformando para redefinirse en ese lugar, ¿no? Entonces, para mí, la poesía está relacionada completamente a un territorio y a un tiempo en que se vive, ¿no? Yo sé que Víctor tiene algo que decir al respecto, porque a él le gustan sin duda, estas cuestiones. Ahora sí, como el verbo to be, ser y estar es lo mismo de alguna manera en esta lengua tuya, Hubert. Y también me gustaría preguntarte, pues a partir de este bello textil que usas y que hemos visto en tus redes sociales, que estás portando habitualmente, cuéntanos un poco de esta cuestión de los textiles, ¿no? Es otra piel y es otra manera de actuar en el mundo. Quiero suponer que vestir también tiene un significado particular. Es un textil que surge de la tierra, de las manos, que cubre un cuerpo, que florece y que convive, platica también con el entorno, quiero pensar. Pues, bueno, la definición en sí mismo de la ropa, nosotros llamamos tin. Ropa ya es en sí mismo, tiene la raíz, digamos, de la palabra piel, ¿no? Pero bien, digamos, este tejido, pues, es un tejido, ahora sí que rastreamos las cosas y decimos realmente qué es nuestro, ¿no? O qué es lo que nos hace ser, ahora sí como lo que diría Bolívar de Echevarría, toda esta onda de lo barroco, ¿no? Entonces, lo que nosotros podríamos decir es que esto realmente tiene una historia en la colonia, donde varios pueblos se les dio un solo tejido para que hicieran tejidos, pues, ¿no? Y entonces por eso es que hay pueblos en que hacen este tipo de gabanes, tanto en Oaxaca como en Guerrero y como otras partes, ¿no? Pero sin embargo, con el transcurso del tiempo, cada pueblo va agregando elementos de su propio saber a sus tejidos. Entonces se apropia, digamos, de ese conocimiento, reinterpreta el mundo a partir de sus ojos. Y entonces, por ejemplo, puedo decir que para nosotros este gabán, en la lengua mepa le llaman riatsuitu, de 3 ojos, ¿no? Es un cosido que se llama de 3 ojos, porque creo que eso ya lo sabrían mejor las mujeres y que lo bordan, porque de 3 ojos, ¿no? Estos son los ojos que representan para el pueblo, pues porque a partir de ojo es donde todo empieza, ¿no? Y entonces el tejido, pues también se ha ido perdiendo, porque pues también se le ha identificado como un símbolo de ser indígena de la montaña. De eso, hay palabras que nos decían a nosotros, los que usábamos el gabán, como que significa es gentilicio de gente de la cobija vieja, ¿no? Ahí vienen los de la gente de cobija vieja, los que huelen a chivo, los que huelen a muerto, los sucios, ¿no? Entonces, pues siempre nos dijeron como la gente de la cobija vieja. Y eso, pues muchos dijeron, no, entonces para que no me digan así, pues voy dejando el gabán. Pero realmente el gabán representa también esta otra piel desde el tejido que todavía se mantiene en esta zona de Acatepec, de los pueblos mepa, porque otros pueblos mepa han perdido su tejido, ¿no? Y todavía es lo único que se preserva, nada más es el gabán.
de otras cosas ya no hay más, solamente el gabán es lo que conservamos todavía. Wow. Oye, Uber, precisamente, ahorita que hablas precisamente de la importancia de la palabra, del idioma, de la lengua, y de qué es tan importante para hacer frente a todo lo que les ha ocurrido a lo largo de la historia. En tu literatura, tú haces una denuncia, en tu poesía tú hablas de lo que está ocurriendo en la montaña de Guerrero. Háblanos de esa parte que nosotros en la ciudad quizás no llegamos a conocer y no llegamos a comprender incluso, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué vidas, qué situaciones están ocurriendo por allá? Bueno, porque pues, hablas de muchas cosas. Ajá. Sí, o sea, creo que para entender la historia de Guerrero, pues habría que entender la situación de Guerrero, habría que buscar en su historia, ¿no? O sea, hay una violencia sistemática hacia esta región y que esa violencia cobra más fuerza en los pueblos que están más alejados, como son los pueblos de la montaña, ¿no? Por lo general los pueblos indígenas son los que viven en zonas más apartadas, pues donde no hay acceso a salud, donde no hay acceso a educación, donde no hay acceso a muchas cosas básicas para tener una vida digna y no morirte de diarrea y no morirte de picadura de algún insecto o de una fractura. O sea, entonces esto es lo que existe. Pero también se ha crecido toda esta violencia porque en Guerrero es una región donde ha tenido mirada las mineras canadienses que también implementan toda una violencia con grupos del crimen organizado para el desplazamiento de las comunidades, ¿no? La siembra de opio, el trasiego de la amapola, de bajar de la sierra, la amapola a las ciudades, todas esas zonas pues son prácticamente zonas de guerra, ¿no? En algún momento se decía que en algún momento Guerrero tuvo como el primer lugar en la siembra de amapola en América Latina y tercer lugar a nivel mundial después de Afganistán y Neymar, ¿no? Entonces, sí, realmente eso ha generado una violencia que se mantiene en un estado, digamos, prácticamente de guerra, y eso ha implicado el desplazamiento de las comunidades, pero también desplazamiento territorial y del saber, ¿no? Entonces, sí, es una región que afecta a la memoria, ¿no? Entonces, yo pienso que vivir en una región como esa, pues uno escribe de lo que siente, de lo que vivió, y entonces, porque para escribir es un acto de hacer memoria y de situarte en un lugar. Entonces dices, a ver, ¿qué voy a decir? Bueno, miras al árbol, miras la barranca, miras lo que tú viviste, lo que tú viste, entonces te sitúas para tener una narración. Entonces, eso es lo que se vive, por eso es que para mí eso es lo que se tiene que decir o hablar. Y otra cosa, lo que yo he visto, que en los talleres que yo he dado con los chavos de la región de la montaña, que a lo mejor no es que yo esté hablando de este tema, es que si cada uno hiciera un ejercicio de escritura propia, creo que sacaríamos muchas cosas de lo que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Wow. Uber, al respecto de lo que comentas, que es muy duro, y es que en realidad, o más bien lo que ha sucedido es que pues está ocurriendo una realidad impuesta, es decir, una realidad que se llegó a imponer y que le quita voz a los otros, le quita voz a quienes realmente han estado toda su vida en estos territorios. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, a la violencia ejercida en contra de las mujeres, a los desaparecidos que se da muchísimo en esta zona de Guerrero, y que tu poesía también nos habla de eso, Uber. Y hace un momento no lo mencionaste, pero casi estoy segura que estabas a punto de, y es que tu poesía es un acto de resistencia frente a todo este contexto que está ocurriendo en tu lugar de origen. ¿Cómo resistir frente a la desaparición, a la violación de mujeres, a la violación incluso a esta ausencia de derechos que enfrentan, pues que no son respetados?
Yo creo que justo se resiste porque se tiene un amor profundo a la vida. O sea, todo lo que ama la vida resiste contra la muerte o lo que quiere aniquilar la vida, ¿no? Entonces, si para nosotros esta concepción, lo que decía yo hace rato, de ser piel de tierra, pues implica cuidar esa tierra, ¿no? Cuidar el lugar que somos nosotros, ese lugar, ese idioma, eso que somos, porque amamos la vida, por eso resistimos, ¿no? Eso creo. Claro, es que hay que recordar, chicos, que por ejemplo, no solo existe la violencia precisamente de todo esto que nos comenta Uber. Hace muchísimos años existió una campaña para que los pueblos originarios abandonaran sus lenguas y solamente hablaran español. Entonces, desde ahí estamos hablando de una violencia hacia el ser, hacia la persona, y ellos resistieron, y muchas comunidades resistieron, ¿no? Entonces, Uber, precisamente, ¿cómo continúa toda esta situación? Ahorita tenemos libros bilingües, ustedes están publicando con sus recursos, pero ¿cómo está la situación de la lengua? De estas 68 lenguas, que más del 50% está en riesgo de desaparecer, ¿cómo están ustedes? ¿Qué están haciendo por rescatarla, por hablarla, por transmitirla, por rescatar esa tradición oral que tú dices que es de donde empieza la poesía? Mira, yo creo que la lengua es como nuestra mamá, ¿no? Ajá. Es como nuestra raíz. Y nosotros somos sus hijos y nos corresponde cuidarla, ¿no? Tener ese cuidado hacia la lengua. Mira, yo te voy a hablar desde el lugar que conozco, o sea, desde que es la región de la montaña donde he andado. Mira, ya hasta la fecha, yo creo que la situación hacia las lenguas, pues no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? O sea, a pesar de que todas estas políticas de incluir a los pueblos y de hacer parecer que se está trabajando con los pueblos, realmente son políticas enfocadas a otra cosa mediática, pero no a una transformación de fondo de recuperar una lengua, ¿no? Por ejemplo, no he visto que en las comunidades se lleven a cabo, digamos, talleres de creación como tal, trabajar con las comunidades en la reescritura de su lengua. No he visto que haya una reforma en la educación para la enseñanza de la visión propia, del conocimiento propio, de matemáticas, de la literatura, de la memoria oral, del pensamiento, del saber de los pueblos. No he visto reflejado en las leyes, en los juicios, donde esta concepción de pensamiento, por un ejemplo, por decir piel, esté reflejado a la hora de los juicios, ¿no? No he visto en las universidades que sea obligatorio, al menos del estado de Guerrero, la Universidad Autónoma diga, a ver, contamos con 4 idiomas, Mepa, Náhuatl, Ñondá, Ñusabi, ¿por qué no tener obligatorio estos idiomas para todo aquel que está como universitario, aprenderlo, o al menos algunas palabras para tener una noción de que esos pueblos existen, de la manera en que nombran esos pueblos, ¿no? Entonces, no veo eso reflejado en absolutamente nada. No veo que todos los que estudian tienen que tener un doble camino para llegar hasta la Ciudad de México, hacerse una licenciatura, una maestría, pero para después meterse en una bolsa de trabajo desterritorializados. O sea, no tienen trabajo en su territorio, tienen que buscar trabajo en otros lugares donde lo que estudiaron a lo mejor pues sirve, pero serviría más si son lingüistas, que regresen a sus pueblos y puedan enseñar pensamiento y lengua, y que ese acto de enseñar sea también un acto de que ellos les permita vivir a partir de alguien que les diga, a ver, ustedes que son hablantes de la lengua, les damos un sueldo para que puedan vivir y enseñen en sus pueblos el valor del idioma. O sea, hasta ahorita no he visto absolutamente nada de eso. Se habla de cultura comunitaria, se habla de pensamiento, se habla de incluir, pero eso realmente no llega a las comunidades. Solamente he visto que llega en Tlapa y lo que se hace es hacer un trabajo mediático para aparentar que se está haciendo algo por los pueblos, pero el fondo no hay absolutamente nada. 2, se declara un año internacional de los pueblos indígenas, pero si en cambio no se ha, en el gobierno de López Obrador, ha dicho
que ya no va a dar concesiones a mineras, pero tampoco ha cancelado ninguna. Hasta la fecha no se ha cancelado ningún proyecto, digamos, minera en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que ustedes saben que proyectos de mineras implican el desplazamiento del territorio, implican el lugar de desplazamiento de los lugares de rito, donde realmente un pueblo funda su saber. Mientras no se cancelen esas mineras, los pueblos viven bajo amenaza. Entonces, declarar un año de los pueblos indígenas y no cancelar los proyectos de muerte hacia esos pueblos, ¿de qué año estamos hablando? Porque mientras no haya respeto hacia el derecho de los pueblos, no podemos hablar de que los pueblos están en el plan, digamos, de un país, ¿no? Entonces yo no veo realmente eso reflejado, mientras aquí en la región de la montaña siga habiendo violencia, siga habiendo desplazados, siga habiendo racismo, siga habiendo muchas cosas. Entonces yo creo que ese es el panorama, así como yo lo leo. Uber, me gustaría preguntarte también cuál es tu percepción. Hablas de la crisis institucional, la crisis legal, algún tipo de carencias, la lucha de la cultura desde la montaña, pero también me gustaría preguntarte cuál es la percepción, cómo percibes a la sociedad mexicana en la conciencia, el conocimiento y sobre todo también en el orgullo de tener parte de estos pueblos indígenas. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué tan consciente está la sociedad mexicana de esta riqueza? Mira, pues yo creo que por una parte se piensa en los pueblos indígenas como en la diversidad folclórica chida, bonita, porque da identidad, pero se niega realmente a los pueblos, ¿no? O sea, a los pueblos se les niega realmente no se ha trabajado realmente con el tema del racismo, por ejemplo, en el tema de la educación y la salud y el respeto del derecho de los pueblos, ¿no? Entonces se habla de pueblos, por ejemplo, bien lo decía este compañero Tessiu Rosas, náhuatl, que en un texto de él decía algo así como: México, todos se sienten mexicanos, ¿no? Pero realmente desprecian a los que los mexicanos, o sea, la cultura náhuatl, del cual viene el término de mexicanos, ¿no? Entonces, en este país, pues realmente yo sí veo que hay el racismo cotidiano, existe en la lengua, está tan adentro que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que repensar, ¿no? Se habla del orgullo, de lo indígena y todo, pero pues como digo, o sea, sirve cuando son individuos nada más, en espacios específicos. Solamente hay que resaltar al individuo, pero no a las colectividades, no a los pueblos que exigen derechos, no a los pueblos que están exigiendo que aparezcan sus hijos, ¿no? Pero a ellos no, a ellos sí se les invisibiliza, pues. Oye, Uber, ¿y cómo cambiar esa dinámica en lo individual? Porque digo, si nos esperamos a que desde las altas esferas venga el cambio, pues vamos a seguir esperando, creo yo. Pero ¿cómo cambiarlo desde uno, como individuo? Pues yo creo que eso es algo que uno debe de replantearse para sí mismo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ayudó mucho, digamos, el proceso de escribir, ¿no? El proceso de escribir para repensar a mí mismo mi propia historia y también, obviamente, mi historia que está implícita en la historia de mi cultura, ¿no? Como le decía yo hace rato, el proceso de contar es un proceso de situarte en un lugar, en una memoria, ¿no? Para poder narrar. Por ejemplo, les cuento un poco, para nosotros en la memoria oral, se puede decir como que la necesidad de que existan gente que cuente historias es como, dicen, Shaboti, no nenundualo, ¿no? La gente que nos hace, la gente que sabe hacer reír, ¿no? Pero eso tiene su raíz a partir de una memoria oral para explicar, digamos, la necesidad de que se sigan contando historias. Pero me reduzco nada más a la palabra Shaboti, no nenundualo. Si nosotros desentrañamos esa palabra, la palabra ndu es junto, wa viene de su raíz de voz, lo viene de su raíz de nosotros, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo cuando estamos contando es ndu, junto, nuestras voces, ¿no? Junto, voces, nosotros, ¿no? Entonces ese es el acto de contar, pues. ¿Por qué? Porque el contar
implica que uno se vuelve la voz de los otros, porque uno al volverse la voz de los otros es compartir esa otra memoria que a lo mejor no está situada en tu tiempo, que vino de otro tiempo, pero que fundamentó esta existencia de nosotros. Entonces, es la importancia de la narración, pero a partir de eso yo siento pues que yo encontré, digamos, esta mirada hacia mi propio pueblo. Yo creo que cada quien, pues, hacer ese ejercicio de repensarse, pues, ¿no? Claro. Uber, tú has mencionado, está rudo y está muy interesante. Pero háblanos también desde la juventud. Hoy en día tenemos, sin duda, háblanos de la percepción también de la juventud. Se construyen juventudes de manera muy, muy diferente, probablemente globalizadas. Tú eres una persona joven que se interesa también por otro tema que muchas veces no jala a la gente, que es la poesía, que sin embargo se plantea como una fuente de riqueza, de conciencia y sobre todo de ejercer ese derecho, ese ejercicio de creación, pero también de comunión con el otro a través de la poesía. ¿Cómo encuentras el vínculo entre culturas indígenas y juventud hoy en día? Bueno, más bien como respondiendo un poco la otra cosa que decías también, la poesía, ¿no? Creo que es como también algo que me gustaría hablar. Por ejemplo, poesía siempre ha existido en los pueblos, ¿no? Puedo decirte que el valor que da a los pueblos la poesía es tan importante porque es la expresión de su espiritualidad, ¿no? Por eso es que en mi pueblo hay poetas rayos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que los poetas de rayo, en esta temporada, ¿no? Para pedir las lluvias, son los que suben al cerro para pedir la lluvia, pero solo aquel que tiene ese don de la palabra puede hacer llover, ¿no? Entonces, un poeta rayo, pues lo agarran y pues le llevan, panela, cigarrito, un pollito para que acepte a ir a pedir la lluvia, ¿no? Porque es algo importante, ¿no? Hay pueblos que llevan hasta reses allá arriba para que ese, digamos, poeta interceda por la espiritualidad del pueblo y que garantice alimento, ¿no? Alimento, que haya buena cosecha, ¿no? Entonces la poesía, creo yo, en ese sentido del pueblo, lo entiende desde otra manera. No como a lo mejor esta poesía, a lo mejor que la entienden ya en este otro mundo, ¿no? Pues ya, pues ahí los poetas, ahí pues nadie les hace caso, ¿no? Pero pues yo creo que más bien yo sería a lo mejor alguien que está en un puente de hacer poesía, en un idioma, que a lo mejor, en un idioma y un mundo en el que es muy distinto, ¿no? Entonces, a lo mejor mi poesía, pues, a lo mejor a mí me gustaría un día que no existiera, poetas como yo, porque eso significaría que los poetas estarían en función de la necesidad de su pueblo, ¿no? Okay. Exacto. De su pueblo, y no la necesidad de resistir, ¿no? Entonces, más bien la poesía esta, como bien lo decíamos hace rato, sí está enfocado a resistir. Por eso se autotraduce, porque se reconoce como una lengua minoritaria, porque si no lo hace, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo jugamos con eso? ¿No? Entonces es necesario autotraducirse, es necesario caminar en este otro mundo justo para resistir, para abrir brechas y hacer comunidad para poder mantenernos más sobre la tierra, ¿no? Y respondiendo... ¿Sí? No, adelante. Lo que yo quería preguntar y que va de la mano con lo que mencionas es que tú has mencionado que uno aprende a mirar el mundo desde donde lo nombró por primera vez. Y resulta que a veces nosotros que vivimos en ciudades, en urbes, no volteamos a ver con este respeto, con esta dignidad a los pueblos originarios y solo nos lo presentan como campaña, quizá como campaña de... o como publicidad para un político. Uber, ¿cómo realmente? Alberto te preguntaba cómo hacerlo desde una forma personal, cómo cambiar esta visión hacia los pueblos originarios. Yo te pregunto cómo hacerlo a nivel sociedad. ¿Cuáles son estas medidas que se tienen que tomar? ¿Cómo mirarlos con respeto, con dignidad, sin que sea solo una publicidad o una campaña política? Pues yo creo que de entrada, yo creo que los pueblos han hecho ya suficiente por resistir,
por vivir. O sea, ya suficiente han hecho los pueblos por mantenerse vivos hasta este justo momento en que estamos hablando. Yo creo que toda esta sensibilización, ¿no? El reconocimiento, pues ya también, mira, a nosotros a veces, un ejemplo, ¿no? Nosotros como los que a veces destacamos, no, pues que Uber escribe poesía, entonces hay que mandarlo a traer para que lea poema en tal lugar, en tal espacio, para sensibilizar, ¿no? Y la pregunta es, ¿a mí me corresponde sensibilizar una sociedad que se ha negado a mirar? A mí me corresponde. Si suficientemente ha hecho mi pueblo con sobrevivir, vivir ante esa violencia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, en el respeto, ¿no? de los derechos de los pueblos, sí corresponde a sentarse y ahora sí que esos derechos de por sí los tienen los pueblos, que sean como no reconocidos, porque no hay alguien que los tiene que reconocer, ¿no? Sino son derechos de por sí que se tienen que estar ahí, ¿no? O sea, como por el simple hecho de ser una cultura con una lengua, una visión propia del mundo, se le tiene que respetar. Y eso, pues, yo creo que es un camino muy largo y al cual se tiene que ir trabajando, ir dialogando con las instituciones y con todos los sectores, pues, para que conforman este país que se llama México, de 68 partes, ¿no? Y de 68 formas de mirar y sentir el mundo. Creo que lo tenemos que hacer todos como un cuerpo, porque hay que recordar que un cuerpo sin su parte no camina completo o está enfermo. Entonces hay que reconocernos de entrada como un cuerpo que tiene que mirar, sentir, hablar, respirar, caminar para poder tener fortaleza, ¿no? Pero así como lo veo ante este sistema, pues está cabrón, ¿no? Un sistema económico depredador está muy cabrón, ese es lo ideal, ¿no? Pero pues la situación es distinta. La situación económica nos atraviesa, la violencia nos atraviesa, y lo que estamos haciendo los pueblos es resistir y defender nuestro territorio. Yo pienso que en algún momento, pues los pueblos MEPA vamos a desaparecer, y yo creo que en ese sentido, pues queda resistir, queda hacer memoria, queda enseñar eso a las generaciones, ¿no? Y justo a la pregunta de hace rato, mientras nosotros estamos hablando, o sea, mi pueblo está perdiendo hablantes, los jóvenes ya no se están interesando en la lengua, están adoptando otras formas, pero eso también tiene su raíz en el racismo, tiene su raíz en que si estudian en una universidad no ven plasmado el pensamiento propio, ¿no? Es una cosa sistemática, no es algo aislado, todo eso. Entonces, mientras estamos hablando, la lengua está muriendo, pues, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues, habría que ser conscientes, pues, de que existe también eso, y que también el futuro, pues, no es tan esperanzador como lo vemos, pero eso no implica que ya no tiremos, como decir, ya hasta ahí, sino que al contrario. Y yo quiero decir algo también muy importante desde la concepción MEPA, ¿no? Para nosotros, como les decía yo, la piel es nuestro horizonte ético, ¿no? Por el cual se fundamenta nuestro saber. Pero entonces, si la piel es tan importante, para nosotros también la escritura lo es, ¿no? Cada pueblo tiene su manera de hacer escritura. Entonces nosotros, para decir la palabra letra, por ejemplo, decimos sina, en las clases donde enseñan los maestros, que también son los maestros rurales, que mucho han hecho para que la lengua se preserve, dicen Sina A, Sina B, Sina C. Lo que están diciendo es cicatriz A, cicatriz B, cicatriz C. Significa que nosotros, como este pueblo que se define, digamos, en su concepción de piel, pues también la cicatriz es una escritura la cual nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pensemos ahora bien que alguien va a un lugar. Tú cuando llegas a un lugar, visitas a un pueblo, ves lo que te gusta y lo que no te gusta, y después lo cuentas a alguien más. Ahora pensemos que ese lugar, ese pueblo al que venimos, es este mundo. Entonces la necesidad de hacer memoria y de contar qué nos pareció el paso de nuestro mundo a ese otro lugar, que sería el pueblo de los muertos. Ahí es donde, digamos, donde hacemos el acto, digamos, de narrar lo que nosotros vimos, y es el acto de hacer huella
de hacer escritura de nuestro paso por el tiempo, ¿no? Y Wow. es lo que hacen los pueblos en el mundo. O sea, cada cultura es una huella, es una escritura en la tierra a partir de su saber, de su memoria. Y ese pueblo, cuando va a desaparecer, solamente va a quedar esa huella, esa escritura de lo que fue su camino por el mundo. Entonces yo creo que en ese sentido, también así lo pienso yo como pueblo MEPA, que el panorama de la lengua, que a mí me preocupa, por eso es que estoy escribiendo, por eso es que estoy haciendo esto, porque veo ese panorama y eso es lo que me hace vivir también. Claro. Oye, híjoles, ay, ¿cómo ven, chicos? A mí ya se me acabó el café, y creo que tenemos algunos comentarios de la Así gente es. que nos está Yo creo viendo. que sería Yo nada más buena quiero- idea, Beto, darle voz a los comentarios que están Claro, ahí, sí, están buenos, por favor. Sí, a ver, van A ustedes, porque sácate los cigarros, Víctor. Pues Vic, sí, tú que acá tienes por ahí estamos. todo el registro, Pues por ahí mira. vi algunas preguntas y bastante interesantes. Pues mira, empecemos con esta, pidémosle a Uber que si nos la lee y pues nos responda cómo ve esta interrogante. Quiero saber su opinión de Yalitza. Gabriela Morales. Su trabajo, y segundo, ¿qué opina de su nueva imagen occidental Sí, armonizada? ¿qué opinas de Yalitza Aparicio? Y pregunta Gabriela Morales, Gaby Gold. Pues yo creo que no tengo una opinión, o sea, no puedo, no quisiera dar una opinión porque no sé, sé que Yalitza, ha sido reconocida como hablante de un idioma y eso ya es mucho, ¿no? El hecho de que se asuma como descendiente de un pueblo, eso significa que ella ya se está poniendo una piel distinta, una piel que debe ser reconocida en este lugar, ¿no? En el que las pieles son negadas. Entonces, eso para mí ya es un valor importante y eso es valioso. Reconocerse en el lugar donde uno viene y reivindicar su historia, eso ya es un acto de resistencia contra una cultura o una sociedad o un mundo que ha desplazado y ha racializado la piel, la lengua, las culturas, ¿no? Entonces yo creo que es lo único que puedo decir, más no. Carlos Keiler, nos pregunta que cómo puede participar. Por favor, Carlos, mándanos un mensaje vía inbox, para ponernos en contacto contigo. ¿Tienen por allá más comentarios, chicos? ¿Más Así preguntas? es. Pues muchas preguntas, muy afortunadamente. Agradecemos desde luego la participación de todas las personas que nos están sintonizando y que nos están acompañando aquí con Uber. Los pueblos son nuestra base, nuestro fundamento, nuestra esencia y nuestro orgullo. Tenemos otro comentario de Luciana Barrasco. Yo vivo en Nuevo León y generalmente escucho a personas hablar lenguas originales y yo me siento excluida, pero honrada, quiero suponer que dice, de que ellas cuiden su lenguaje. Todos podemos ser un poeta rayo y tener esa dignidad. Tenemos también otro comentario también de Gaby Gold, gracias por su activa participación. Muchas gracias, es cierto, por eso la adoro. Gracias, Uber. Mira, aquí tengo una, no sé si lo voy a pronunciar bien. Yaxu Olea Meneses, no entiendo bien a qué se refiere, pero dice, ¿cómo deberíamos entender el artículo 2 de la CPUM? Artículo 2, la nación mexicana es única e individual. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos originarios. Nuestra nación se sustenta en los pueblos indígenas. Ese es su comentario. ¿Tú, Bert, sabes de este artículo 2? Es única e indivisible la nación. Ya no la leí, ya no lo pude leer. La estaba leyendo. Lo ponemos de nuevo. Mira. Tiene una va. Ay, a ver. Va de nuevo. ¿Sabes a qué se refiere? Bueno, yo creo que pues sí, como todo, digamos que existen varias, digamos, leyes justo por las que también los pueblos se han amparado para construir sus resistencias, ¿no? Pero justo eso también ha venido también del esfuerzo de mucha gente que ha trabajado también con todo el reconocimiento de que existan leyes, de que existan para el reconocimiento de los pueblos, el del 169, por ejemplo, ¿no? De la OIT. Entonces yo creo que pues yo creo que existen varias cosas por las que los pueblos se han amparado, ¿no? Pero la cosa es que en la práctica pues es muy distinto, pues, o sea, todo eso es en la práctica bajado a un territorio, pues es otra cosa.
Híjole. Fíjate, Uber, que a mí me llama mucho la atención la cuestión de la relación que tienen con la naturaleza y ese respeto que no todos mantenemos con ella, esa forma de verla como parte de nuestra piel, como un cuerpo que habitamos y que tenemos que proteger, pues creo que nos hace mucha falta, sobre todo pensando ahora en lo que está ocurriendo con el cambio climático, con estas pandemias que nos acontecen a todos. Háblanos un poco, Uber, sobre la importancia, la relevancia de ver a la naturaleza así, como un cuerpo al que habitamos, al que tenemos que respetar para mantenerlo saludable y del que dependen nuestras vidas. Yo creo que en ese sentido es un tema muy importante el que mencionas, justo porque, digamos, cada pueblo tiene una relación, una manera, digamos, de acercarse a la naturaleza, ¿no? Todos los pueblos son así. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que cada pueblo también tiene que repensar y replantearse a partir de su propia historia. Bueno, los MEPA consideramos que la piel, la naturaleza y todo está chido, ¿no? Está bien, pero el punto es, ¿eso realmente se lleva a la práctica desde dentro de las mismas comunidades? ¿No? Entonces, es una pregunta que uno se tiene que hacer a sí mismo como habitante de una comunidad. Por ejemplo, te pongo, si eso realmente funciona, entonces en las comunidades, los drenajes han hecho contaminación de los ríos, ¿no? Claro. La gente ha talado árboles para su consumo y no ha sembrado árboles, ¿no? Hay una tala inmoderada de árboles, ¿no? La caza, hay una caza animales en peligro de extinción, ¿no? Entonces, realmente, esta concepción realmente de decir que los pueblos están apegados a la naturaleza, podríamos decirlo que sí, pero que falta realmente llevarlo a la práctica como tal, ¿no? O sea, es una cosa que nosotros debemos repensar como pueblos. Por eso, ¿a qué me refiero con esto? Así como tiene el desplazamiento de la riva que va aniquilando los pueblos, eso también se va reflejando en un nivel comunitario que nosotros mismos hacemos de nuestros territorios. Por eso es muy importante repensar nuestra historia, es muy importante repensar desde el lenguaje, es muy importante repensar desde esas memorias de oral para de ahí solucionar el problema que enfrentamos. Entonces, no vamos a contaminar el río, entonces pensamos en otras formas alternativas que no sean el drenaje, que esta idea de modernidad hay que pararla, porque la idea de modernidad se ha hegemonizado en las comunidades, ¿no? Entonces hay que plantear otra manera de hacer resistencia ante eso, ¿no? Y justo eso viene también a este tema justo que quiero abordar, ¿no? Quiero abordar, por ejemplo, ahorita que fue la pandemia, ¿no? O sea, los pueblos de la montaña, lo primero que hicieron es cerrar sus territorios, porque los pueblos de la montaña tienen una organización que se llama CRAT, PC, que es la policía comunitaria. Entonces ellos, pues, resguardaron, cerraron sus fronteras, pero la pregunta es, realmente, cuando un pueblo resguarda a través, digamos, de esta manera su territorio, ¿realmente tiene un control territorial de sí mismo? ¿O qué implica eso del control territorial, pues, no? Porque yo podría decir que no, porque eso es una cosa de solución inmediata, ¿no? Ante una cosa de virus, pero si el virus, la enfermedad ya lo tenemos adentro, pensemos entonces en esta enfermedad de la tierra, ¿no? En la dependencia de la alimentación, en la salud. O sea, si nosotros ya no sembramos nuestros propios alimentos, si nosotros consumimos alimentos que nos dañan, como son los refrescos, Coca-Cola y todo lo que son las empresas de Bimbo y todo lo que llega a las comunidades, entonces nosotros nos volvemos vulnerables, ¿no? Entonces, no estamos repensando en nuestra alimentación, no tenemos autonomía, control de nuestra alimentación, no tenemos control de nuestro territorio, porque cuando nosotros empezamos a sembrar con con herbicidas, por ejemplo, usar herbicidas para limpiar un terreno,
poco a poco ese terreno se vuelve dependiente del herbicida y después los deslaves que eso provoca, pues nos hacen dependiente a un abono, ¿no?, químico para que exista nuestra milpa. Entonces, eso ya es una dependencia y eso ya no es tener control del territorio, ¿no? Entonces, y lo mismo va para lo del drenaje, lo mismo va para lo de las casas, ¿no? O sea, todo animal hace su casa con las condiciones que tiene. El pájaro, por ejemplo, la hormiga, por ejemplo, todos los animales hacen sus casas con lo que tienen. Entonces, en una región como la montaña, pues lo que había es tierra, hay casas de adobe de distintos tipos, pero con esta idea de modernidad, pues se quiere hacer casas de block, ¿no? Claro. Pensando que mejor, entonces se van a la sierra, se van a Estados Unidos para tener esta vida, que al final terminan sin habitar este lugar. Otro tema que me parece importante, que es la cuestión de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de la región de la montaña, los que tienen, digamos, las decisiones son los hombres. Hay una violencia normalizada a partir en las asambleas, en la participación de las mujeres. Nosotros decimos, en la asamblea es donde se guía al pueblo, se pone la palabra, se comparte, es guía, no esta. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de las mujeres no se ve reflejada en las asambleas? Entonces su sentir, sus problemas, no están siendo resueltos de manera comunitaria, porque solamente una parte de la población es la que guía políticamente, ¿no?, el pueblo. Entonces, son temas que me parecen a mí, como hablante de una lengua y como habitante de una comunidad, que creo que nosotros tenemos que repensar desde nuestra lengua, desde nuestra memoria oral, para repensar hacia dónde realmente va a ir nuestro camino, ¿no?, de claro, construir colectividad, ¿no? Oye, Uber, problemas de afuera, todos, ¿no? Has planteado un escenario de la situación de los que viven en la montaña, verdaderamente amplio, y te agradezco tu capacidad de síntesis. Pero yo no quisiera dejar esta conversación sin que nos hables del trabajo que haces con Gusanos de la Memoria. Ahorita hablabas precisamente de esta importancia de darle el valor a la palabra y que la palabra es resistencia. Ustedes a través de Gusanos de la Memoria invitan a escritores para que precisamente vayan y hablen hagan una como especie de residencia y les hablen a las personas de la importancia de escribir. Háblanos brevemente qué es lo que hacen en Gusanos de la Memoria y por qué lo hacen. Bueno, porque justo nosotros vemos que esta parte de la creación, crear, es muy importante porque te remite a hacer memoria de tu identidad, de tu historia, de tu territorio. Entonces, crear permite situarte para transformar. Crear es un acto realmente importante para todo pueblo porque lo mantiene vivo, ¿no? La capacidad de recrearse ante nuevas problemáticas, ¿no? Entonces nosotros veíamos que justo esta parte de la creación pues no se estaba tomando en cuenta. En muchas escuelas vimos que los programas de estudio por mucho te enseñan español, ¿no? Y te enseñan pues obras literarias pues que a lo mejor no corresponden a tu contexto, ¿no? Y entonces ante esta falta, digamos, de atención hacia este tema, pues vimos la necesidad de hacer talleres de creación literaria a partir de la memoria oral de los jóvenes, ¿no? Y de las comunidades, ¿no? A partir de la memoria oral para crear, ¿no? Porque eso nosotros pensamos que es importante. Pues entonces lo que hace Gusanos de la Memoria, pues que es un grupo que viene ya un tiempo atrás, que en algún momento se llamó Jumamepa, Pensamiento Mepa, Jumamepa es Pensamiento Mepa, pero en este grupo se dividió, no se dividió, más bien como que tiene varios líneas, digamos, de los que está trabajando, tanto en la sistematización de la memoria visual, pero también en la creación, ¿no? Entonces, esta parte de crear para nosotros pues es importante. Entonces, Gusanos pues claro, va haciendo eso, va abriendo camino poco a poco
Y también creemos que el acto de crear es un acto universal para todas las culturas y que no se tiene que ver nada más porque yo soy MEPA, significa que no puedo crear. Sí, por eso también es abrir este camino, porque uno solo a veces no puede caminar. Entonces la invitación a todo creador que también, como no tenemos recursos, le decimos, bueno, aquí te damos de comer o lo que quieras, ¿no? Pero pues y con buena voluntad, pues varios han ido a trabajar con nosotros en los talleres, ¿no? Y entonces a partir de eso es que nosotros estamos trabajando, haciendo esta vinculación con los maestros de las escuelas telesecundaria, telebachillerato y primarias, ¿no? Y prácticamente la historia de Gusanos de la Memoria, pues viene como de que del gusano medidor que midió el mundo, y conoció el saber, el sentimiento, la lengua de todos los pueblos. Es un poco esta metáfora, retomarlo, para usar este proyecto desde adentro, digamos, de las comunidades, pero también desde afuera, hacer un poco un puente, ¿no? Que existe esa comunidad. Y lanzaron un premio de poesía y cuento para jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Sí, se pueden descargar los textos, todavía no sé. Sí, lanzamos la primera convocatoria para saber también, mapear un poco qué están escribiendo como los jóvenes, ¿no? Entonces pensamos, digo, si de 24 años para abajo o menos, o no iban a llegar trabajos, entonces por eso pusimos 24, pero qué bueno que llegaron como muchos trabajos, no recuerdo, creo que como 17, que llegaron, no recuerdo bien ahorita, pero eso pues nos da, digamos, una lectura que hay jóvenes que están escribiendo, como el caso de Gaudencio Totonacú, quien ganó el premio, digamos, de poesía de Gusanos de la Memoria, categoría de cuento en Gusanos de la Memoria, Sotera Cruz, de Dichazá, Zapoteca, que ganó en la categoría de poesía, ¿no? Próximamente, como Gusanos de la Memoria, queremos también a la vez ser también un sello que pueda sacar estos trabajos a lo mejor de manera digital de los jóvenes, tanto de los talleres, pero también como de estos premios, para que se conozcan, hacerle una buena difusión y para también impulsar y acobijarnos entre todos, pues. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Pues larga vida a este programa, a este proyecto Gusanos de la Memoria. Uber, por favor, tú lo has dicho muy bien, en estos momentos no podemos rendirnos ni hoy, ni nunca, tenemos que seguir adelante. No. De eso se trata, de resistir. Digo, debería ser diferente, no debería, no tendríamos que estar resistiendo siempre, ¿no? Pero o ya deberíamos de haber aprendido la lección, ¿no? Porque esto lleva años, décadas. O sea, es donde verdaderamente podemos voltear y encontrar una riqueza en este país, una riqueza que a veces desdeñamos o que en el mejor de los casos que resulta no ser tan bueno, tampoco desconocemos. El compromiso es acercarnos, conocer y reconocerte y reconocernos como mexicanos en esta multiculturalidad, en este potencial de escuchar al poeta Rayo, de esa semilla y de esa piel que somos todos, de esa comunión que tenemos con la naturaleza a través de los textiles, de la danza, del cuerpo y desde luego de la palabra, que también es un objeto, vamos a decirlo, un vehículo de religión en el sentido etimológico con el otro, Uber. Pues nos estamos acercando al final del programa, la poesía importantísima, nos estamos acercando al final del programa, Uber. ¿Algún último comentario? Y sobre todo, pues daremos también paso a algunas breves recomendaciones que son ya características de Coffee Break sobre el tema. Uber, ¿algún último comentario, alguna recomendación? Pues yo creo que ya lo hablamos todo. Solo pues gracias por la invitación. Ojalá podamos reunirnos en algún otro momento para hablar a lo mejor en algún tema específico, digamos, de la cultura MEPA, a lo mejor su concepción sobre el tiempo, a lo mejor su concepción sobre los niños, como lo que hablábamos hace rato, cómo entiende la vida de un niño, su concepción desde la muerte. Yo creo que los invito a acercarse, ahora sí, lo que existe de la cultura MEPA, es una cultura que creo que puede dar mucho para dialogar, una cultura pues que ojalá, ¿no? Al menos se aprendan una palabra
del MEPA, ¿no? Este año. Y yo creo que sí te vamos a tomar la palabra, Uber, sí, porque sí has despertado mucho interés el escucharte, el saber más de lo que están haciendo por allá. Entonces yo creo que sí te vamos a tomar la palabra para invitarte en otra ocasión. Estaría buenísimo, Beto, hablar de la concepción del tiempo que tienen y también de estos intraducibles, estas palabras que no tienen traducción al castellano, que representan muchísimo, ¿no? En la cultura MEPA. Pero pues tenemos que irnos, seguro, Uber, tendremos oportunidad sin duda próximamente de continuar con esta charla y con los temas pendientes. ¿Qué les parece si vamos con las recomendaciones, chicos? Vamos a una recomendación rapidísima. Vamos con los libros de Uber primero, Aranda. Con los libros de Uber, no sé si tengas alguno ahí a la mano, Uber. Ah, sí, bueno, yo... A ver, Alberto. A ver, mira, yo, en vez de hablarles de este libro, mejor que Uber nos platique de él. A ver. No lo voy a pronunciar, Uber, me lo vas a perdonar. Las sombrereras de Tzitzit. No sé si lo pronuncié bien. Sí, sí. Ah, bueno, ¿por qué no nos platicas de este libro? Y yo lo descargué, pero no sé si todavía se pueda descargar. ¿Por qué no nos platicas de este poemario que habla precisamente de las cosas que hemos hablado a lo largo de este programa? ¿De qué se trata este poemario, Uber? Mira, pues ese libro, La sombrera de Tzitzit, Tzitzit es una onomatopeya, que es el canto del pájaro que llama a la lluvia. Canta Tzitzit, justo ahora que está llegando la lluvia, ¿no? Pero también es el nombre de un pueblo. Y entonces es la historia de unas niñas de la región de la montaña que se dedican a hacer sombreros para mantenerse económicamente, pero pues como toda la violencia que existe en la montaña de manera generalizada, creo yo, pues es un libro pues que aborda el tema, digamos, de la trata, ¿no? De niñas indígenas de la región de la montaña, ¿no? Entonces es un libro pues que se puede descargar de manera digital en ADN Cultura, y ahí también se puede descargar otro libro que lleva por título Cicatriz que te mira, Tsinarina Yasha, que también es un libro que aborda sobre el narcotráfico, el tema del narcotráfico que hay en Guerrero. Y también ahí mismo se puede descargar un libro que se titula Cordel Torcido, que es un libro que habla sobre la historia, memoria oral del pueblo de Malinaltepet, su transformación hacia la modernidad y la llegada también de estas formas de desplazar la cultura, ¿no? Y también anunciarles que próximamente, a finales de este mes, ya tenemos en físico digamos, otro libro que lleva por título Gente, Piel, ¿no? Entonces, es un libro que no se ha podido imprimir justo porque no se podía por toda esta pandemia, pero ya reabrieron, entonces ya nos lo entregan a finales de este mes, ¿no? Oye, pues yo espero que lo puedan mandar por correo. Y ese va a ser nuestro pretexto. También acá en algún momento. Entonces. ¿Qué pasó, Karen? Ese va a ser nuestro pretexto para la próxima invitación. Así es, Karen. Ya lo tendremos acá. A ver, otro, Beto. Nada más, este libro, que es una compilación que hizo Círculo de Poesía, la hizo el buen amigo Martín Tonalmeyotl. Exactamente, es una recopilación de poesía pues ahora sí que de todas las lenguas, o de la mayoría de las lenguas que se hablan en México, de las 68 lenguas. También de Círculo de Poesía tenemos otro. Este poemario es de Elvis Guerra, que es un poeta de Juchitán, Oaxaca, donde nos habla de su vida en Juchitán, le habla a la familia, le habla al racismo, a la intolerancia, porque como hacer mushe, pues ha vivido todo eso. Y yo les recomiendo que sigan en su página a Marush Shantis. Marush Shantis Gómez es una fotógrafa de Chiapas, y este es uno de los catálogos de algunas de sus exposiciones que ha tenido. Y como ven, su fotografía es muy onírica, muy limpia, muy clara, y Marush Shantis es de veras una de las fotógrafas más entrañables que tenemos, porque nos comparte lo que es su comunidad, pero sobre todo nos ha enseñado que la mujer no tiene que estar en casa, o sea, no tiene solamente que dedicarse al hogar, puede ser fotógrafa, puede ser escritora, ¿no? Y para llegar a esas realidades, a esas concepciones de asumirse en otros roles,
pues de veras ha trabajado mucho. Entonces, sigan a Marush Shantiz en sus redes. Son todas las recomendaciones que traigo. Pues bastantes, Beto, sin duda. Pues buenas, Beto. Tan amplias como el universo de Uber. Y también las de Pluralia Ediciones, ¿no? La colección de Pluralia Ediciones. También es como que hay también una colección de varios libros en lenguas originarias. Sí, que son chiquitos, ¿no? Sí. Habrá que buscarlos. Rivera, brevemente, mi favorito, yo tengo aquí Benzulul de Heraclio Cepeda, y esta edición, me la van a envidiar porque es una edición que está escrita, bueno, que fue traducida al celtal. Y Heraclio Cepeda, poeta, escritor chiapaneco, que murió en 2015 y además tuve la ventaja de que me lo firmó. Y aquí fíjense lo que dice. Libro, Benzulul, que habla en la lengua en la que me enseñó a hablar mi madre. Y entonces, es un libro de cuentos. Benzulul que tiene hoy una recopilación de cuentos que habla sobre todo de esta vida de personajes, de lo que sucede en Chiapas. Hay por ahí uno que me encanta que se llama El Caguamo, que ya se imaginarán a lo que se enfrenta este personaje. Sí, lo amo. Es fuerte, es violento, sí, es fuerte, sí. Sí. Y entonces, bueno, de verdad que si tienen la oportunidad, de hecho la Biblioteca Mínima Mexicana tiene una colección de algunos autores traducidos a varias lenguas indígenas, entonces es una buena oportunidad para acercarnos a ellas. A ver, Alberto, te voy a pedir antes, nos está preguntando Gabriela Morales sobre cómo se escribe Marush, si puedes acercar el libro a la pantalla para que quienes nos acompañan. De todos modos, hay que decirles que todas estas recomendaciones, después a lo largo de la semana se las vamos a poner en el perfil de Coffee Break, con la fotografía y una pequeñísima reseña de todas estas recomendaciones de los libros, así que no se preocupen, ahí van a quedar. Y pese a la distancia, déjenme recordar una experiencia que tuve con un poeta rayo que atravesó mi pensamiento y ha atravesado mis días. Heraclio Cepeda, precisamente en alguna conferencia hace ya pues unos 20 o 25 años que tuve la oportunidad de platicar con el maestro Cepeda, en paz descanse, y él me decía que parte de comprender las palabras para él era como tener una almendra en una colección de cajas de cerillos, y que para encontrar la palabra correcta había que extraerla de esa cajita, probarla y ver si realmente esa era la palabra que necesitaba para su texto y su poema. Y mi recomendación, recordando también al maestro Cepeda, es esta. He llegado al centro de la tierra, poesía de los indios de los Estados Unidos y Canadá. Verdaderamente, pues una aproximación reveladora en cómo se concibe el tiempo y su vínculo con la naturaleza. Es una edición del 100 del mundo de la antigua Conaculta, y es una traducción también de Elisa Ramírez Castañeda. Sin duda, un gran pretexto para acercarnos a las diversas lenguas, conocernos, encontrarnos y saber que el mundo está habitado más allá de seres que hemos sido formados por la globalización. Pues vamos a cerrar esta... ¿Cómo ves, Uber, las recomendaciones? ¿Tienes alguna recomendación? No sé, te agarramos en curva quizás. Además de las de Pluralia. Yo recomiendo la obra de Los Últimos Dioses de Marcial Méndez. Es un libro de cuentos que realmente me parece muy bueno. El título del libro se llama Los Últimos Dioses, pero hay un cuento dentro de ese libro que se titula Los Últimos Dioses, que habla desde cómo los pueblos originarios interpretaron la llegada de los negros, ¿no?, a su territorio, ¿no? Entonces muchos pensaron que eran dioses y otros que demonios. Entonces ahí está el tema, digamos, de la otredad. Entonces me parece que ese libro me parece muy importante para mí. Bueno, se los recomiendo. Bueno, gran libro. Yo sí quiero buscarlo, Uber. Yo sí lo buscaré, seguro. Seguro que sí, tenemos que regresar a esos libros, ¿verdad? Pues bueno, pues esto ha sido todo por Coffee Break, un café bastante denso, profundo, y pues al cual agradecemos. Sin duda riquísimo. Y necesario, además. Sí. Gracias. Y gracias por la confianza, Uber. En estos momentos. Gracias por la confianza, en verdad. Uber. Ilustrador, gracias y por sobre tu todo... participación, por tus palabras. Sí.
Son pocas las ocasiones que tenemos de realmente descubrir con fascinación, con pasión el mundo de una persona joven, de alguien que está comprometido con su tierra y con su pueblo, y de quien desde luego debemos tomar el ejemplo. Pues nos despedimos. Sigamos a Gusanos de la Memoria también. Gusanos de la Memoria, hay que visitarlo. No olviden darle like a Gusanos de la Memoria. Un abrazo a todos los que nos acompañaron también, Beto, Vic, qué gusto tenerlos. Un placer y bueno, recuerden